Vamos a leer primera de Juan 3, verso 23. Es un texto que nos va a servir de base para el estudio de esta mañana. Y dice así la Escritura: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Vuelvo a leer. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Sí? Aquí vemos algo muy importante. Se nos maneja la fe como un mandamiento. Se nos maneja la fe como no como una opción, sino como algo que es necesario para que una persona pueda conocer a Dios, ¿sí? Porque dice que es un mandamiento. Y usualmente ligamos los mandamientos a dejar de hacer cosas. Usualmente la gente piensa en un mandamiento como una instrucción que me pide que yo no haga algo. Bueno, entendámoslo de otra manera. Aquí el mandamiento es hacer algo. Y es algo que quizás es controversial. Creer es un mandamiento. Y te quiero leer una pequeña anécdota para que podamos entender la importancia que tiene esto. Un día, comenta un hombre, me hallaba predicando el Evangelio en Filadelfia. Al pie del púlpito había una mujer cuyos ojos estaban clavados en mí, como si bebieran cada palabra que yo pronunciaba. Cuando hube terminado, trabé conversación con ella. ¿Es usted convertida? No, pero quisiera hacerlo. Hace 3 años que busco a Jesús. Debe haber alguna equivocación, le dije. Me miró con sorpresa y dijo, ¿usted no me cree? Sí, sin duda usted piensa que he estado buscando a Jesús, pero no se necesitan 3 años para que un pecador deseoso de ser salvo halle un Salvador deseoso de salvarle. Pues, ¿qué de hacer? Ahí está el error. Usted está buscando hacer algo, mientras que Jesús dijo que debiera creer solamente. Estoy cansada de oír esta palabra, creer, creer, creer. No sé lo que es creer. Bueno, le dije, cambiemos la palabra y digamos confiar. ¿Le parece? Bueno, y si digo quiero confiar en Él, ¿me salvará?, replicó la mujer. No, usted puede decir 1000 cosas. No es cuestión de decir que usted confiara, sino de confiar de veras. Bueno, yo confío en Él, dijo ella, y añadió enseguida, pero no por eso me siento mejor. Ah, exclamé yo, ahora veo. Usted ha estado buscando sentir algo durante 3 años en lugar de buscar a Jesús. No tenga usted nada que ver con los sentimientos, sino diga como Job, aunque me matare, en Él esperaré. Ella me miró por unos momentos. Luego, poniendo su mano en la mía, me dijo, Señor Moody, confío en Jesús. Me entrego a Él para que me salve esta noche. La noche siguiente estaba en su puesto. Nunca olvidaré su radiante semblante. La luz de la eternidad brillaba en su cara. Después de la reunión se fue a una sala que había al lado del local y yo me preguntaba qué va a hacer allí. Cuando entré la hallé abrazada a una amiga suya, a quien decía, se ha de confiar en Él. Yo he tenido esa experiencia. Este breve anécdota nos puede ayudar a entender la importancia de creer y también las grandes, podríamos llamarle, los grandes errores con respecto a esta palabra. Hemos hablado que la fe ha sido una doctrina de la cual se ha abusado, en el sentido de que se ha puesto como el único requisito y se ha dejado de lado toda la demás Biblia. Y es cierto que Jesús dijo que la salvación es por fe, pero también enseñó que había que arrepentirse. Y yo quiero ahora hablar acerca de la fe y explicar qué es el creer, sobre todo tomando en cuenta lo que hemos visto las últimas 2 semanas, cuando hablamos acerca de por qué podemos confiar en Jesucristo, que la semana pasada hablamos de ello, y también entendiendo lo que hace 15 días vimos con respecto al sacrificio de Jesucristo. El objetivo de este estudio tiene 3 objetivos. El primero es entender la importancia de la fe sobre el arrepentimiento. En segundo lugar, ver cómo Dios nos insta en muchas partes de la Escritura a confiar en Jesucristo sin ningún tipo de duda. Y 3, entender que creer es un mandamiento de índole moral y que trae consecuencias. Es decir, si Jesús dijo que había que creer en Él, Él mismo también dijo que no había que robar.
Y si yo cumplo un mandamiento pero no cumplo el otro, estoy transgrediendo la ley de Dios. Y vamos a entender eso también. Creer es un mandamiento. Y voy a explicar por qué Dios lo da como un mandamiento y por qué es necesario. Pues de creer o no, depende no solo la salvación del alma de todo ser humano, sino además también depende el permanecer en Cristo hasta el final. Pues esta carrera no es de quien la comienza, sino de quien la termina. Ser cristiano en cierta manera es sencillo, implica creer como esta mujer le pasó, ¿sí? Y ella es cristiana, si ella cree realmente y está arrepentida, Dios perdona sus pecados, pero luego hay que permanecer hasta el final en una forma de vida. Vamos a orar, pidamos a Dios su ayuda para este estudio. Señor y Dios, rogamos hoy tu ayuda, pues queremos entender qué es creer. Como esta mujer, Señor, de la cual hablaba hace un momento, muchos quizás también han creído que están buscando a Cristo sin creer ni confiar en Él. Ayúdanos hoy a entender lo que significa esa fe que tú dijiste que todo aquel que creyera en ti sería salvo. Enséñanos, permítenos ahondar en el concepto, Dios mío, y concédenos tu ayuda para poderlo aplicar a nuestro diario vivir y poder ver, Señor, qué es lo que puede estar mal. Pues como tu misma palabra lo dice, ninguno que te busca de corazón se quedará sin hallarte durante ningún tiempo, Señor. Háblanos hoy, te pido, enséñanos y háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Este texto entonces, primera de Juan 3:23, que dice que el mandamiento de Él es creer, nos maneja la fe de manera distinta. Un mandamiento, es un mandato. Y mucha gente piensa en la fe no como un mandato, lo ve únicamente como una opción o como algo que me va a hacer salvo, pero no lo ve como un mandamiento. Y el problema no es tanto de verlo no como mandamiento, el problema es del mal concepto que se tiene con respecto a lo que es creer. Algunas personas se arrepienten cuando oyen la palabra, dejan sus pecados, pero cuando se trata de creer se atoran. El arrepentimiento es muy importante, es la punta de lanza del mensaje del Evangelio. Lo primero que predicó Juan el Bautista, lo primero que predicó Cristo cuando empezó su ministerio fue arrepentíos, pero junto dijo también, y creed el Evangelio. Y va en un orden, y siempre va así. Y aquí no es como las matemáticas, que 1 más 2 y 2 más 1 siempre dan 3, no. Aquí el orden sí es muy importante, porque no hablamos de números, hablamos de cuestiones morales, y los órdenes tienen mucha importancia. Entonces, es la punta de lanza del mensaje del Evangelio, pero la fe va de la mano, ¿sí?, junto con el arrepentimiento. Siempre debe ser así. Y es quizá más importante por las implicaciones que tiene. Un dato que nos puede ayudar a entender esto: la palabra arrepentirse y sus derivados aparece en el Nuevo Testamento unas 70 veces. La palabra arrepentirse, arrepentíos, se arrepentirán, arrepintiese, etcétera, con sus derivados gramaticales, aparece unas 70 veces en el Nuevo Testamento. Pero la palabra fe o creer aparece más de 250 veces. Es una proporción de 3,5 a 1. Esto nos dice ya mucho. Las veces que aparece una palabra en la Escritura tiene que ver con la importancia de que Dios quiere transmitirnos a través de ella. Arrepentimiento 70 veces, fe más de 250 veces. Y es que aún para arrepentirse hay que tener fe. Si una persona no tiene fe, no se puede arrepentir. Pues si la persona no cree que realmente Dios quiere que abandone sus pecados, nunca los va a dejar, porque no cree. O si él no cree que se puede, ¿verdad?, que es la contraparte, es que yo no creo que se pueda, pues tampoco los va a dejar, porque no cree. Entonces cuando Jesús dijo arrepentíos y creed, no quiere decir que el arrepentimiento no implicaba fe. La fe, como lo veremos adelante, la aplicamos todos los días, y es algo tan natural que todos los días nosotros aplicamos la fe en nuestra vida. Sí, todos los días, y te lo voy a demostrar en un momento más. Eso dice mucho. Y siempre el objetivo de la Escritura era que tú pudieses confiar y creer en Jesucristo. Vamos a ver Juan 20:30. Es un texto que creo que la semana pasada vimos.
Juan 20, versículo 30, dice la Escritura: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el objetivo que tenía el apóstol y que tienen todos los apóstoles. Lo hicieron para que tú puedas, aquí dice, creer que Jesús es el Cristo. Y como veremos, creer es más que decir, porque mucha gente dice: yo confieso, yo declaro. No, esto no es brujería, de que porque tú declares ya se hacen las cosas. Y a mucha gente le han enseñado así. Esos son principios de brujería, pues usted no lo sabe de chamanismo. ¿Sí? Tú declaras y las cosas se van a hacer. No es declarar. La confianza tiene que ver con hechos palpables, no tiene que ver con palabras. Las palabras no son mágicas en sí mismo. Dios no es un mago, ¿sí? Dios es un ser racional y como tal se relaciona de una manera clara con las personas. Entonces, Él quiere que aquellos que vean y entiendan esas obras, entiendan que Jesús es el Cristo, y después que crean que Él es el Cristo, ahora entiendan que creyendo en Él pueden tener vida por su nombre. ¿Sí? Es muy claro. El apóstol nos da la intención de su epístola de una manera muy clara. Los mismos profetas del Antiguo Testamento hablaban de Cristo. Todo el Antiguo Testamento está enfocado, tiene la mira, está apuntado hacia Cristo. Vamos a ver Hechos 10:43, un texto más que nos va a ayudar a entender la importancia de la fe. Dice la Escritura: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjate, está hablando aquí el apóstol Pedro a unos gentiles y les está explicando que de Cristo, del cual les estaba él explicando que había muerto en la cruz, dice: de este dan testimonio todos los profetas. No hay un solo profeta del Antiguo Testamento que no hable y ponga su mirada en Cristo. Usted dirá: ¿pero dónde? Yo no he visto eso. Algunos sí, pero hay unos muy chiquitos que no hablan de eso. Sí, todos hablan de Cristo. Todos van dirigidos hacia la fe. ¿Y qué testificaban? Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuántos profetas testificaban eso? Todos. No había ninguna excepción. El mensaje de la Biblia está centrado y enfocado en la persona de Jesucristo. Porque Él es quien iba a hacer la redención, el rescate, quien iba a traer el perdón de los pecados para toda la humanidad. Por ello es importante la fe. Es importante, sí, muy importante. De manera tal que cuando una persona escoge venir a Cristo, entiende que tiene que empezar a aplicar una fe práctica, una fe que lo lleva a hacer cosas, una fe que lo lleva a algo más que decir, algo más que convencerse. El convencerse no hace a nadie cristiano. ¿Sí? Hay mucha gente convencida de la Biblia, hay mucha gente convencida de que Jesús sí es Dios, hay mucha gente convencida de que sí hay cielo, de que sí hay infierno, están convencidos, pero eso no los hace salvos. El convencimiento no es fe. El que yo diga sí, como dicen, le enseñan a la gente a recitar los credos, ¿verdad? Creo en Jesús, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María en el año fulano, en el reinado del procurador Poncio Pilato, etcétera, etcétera, de Tiberio, de Poncio Pilato, etcétera, el emperador. Creo en eso y creo en esto y creo en lo otro. Bueno, eso es un credo, eso es una repetición, es una cuestión simplemente intelectual. Pues tú puedes creer muchas cosas, ¿sí? Pero mientras tú no las pongas en práctica o no las hagas evidentes para ti, no te van a servir de nada. No te van a servir. Y la prueba más palpable que tenemos es que hoy hay mucha gente que está convencida que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo, pero en sus vidas no están viviendo como Jesús dijo que vivirían las personas que lo conocieran y creyeran en Él. Entonces tiene que haber un error. O Jesús se equivocó, o la palabra de Dios está errada, o la gente está haciendo algo mal. Solamente hay esas dos opciones. No puede haber otra. Alguien tiene que estar equivocado. No puede estar equivocado. ¿Usted cree que está equivocado Dios? ¿Usted cree que Dios se le pasó algo?
O la gente estará tomando mal las cosas, o le habrán enseñado mal las cosas también quizás. Vamos a ver Hechos 13, 37. Otro mensaje, otra predicación aquí en Hechos. Es un libro donde se predica mucho a Cristo. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, es decir, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Aquí está predicándole a gente judía, ¿sí? Por eso habla de la ley. Y dice otra vez el 39, que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, es decir, no recibiste el perdón por guardar esa ley, porque además no era su objetivo. Bueno, en él, o sea, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Y esto lo repite la Biblia por muchos lados. Pero entonces queda la pregunta, ¿pero entonces qué es creer? ¿Cómo sé que ya creí en Cristo? ¿Cómo sé que ya creí, que me arrepentí y creí que entonces Dios me puede perdonar? Decir no es lo mismo, no es decir nada más. Mucha gente dice que es cristiana. Y tristemente, ojalá lo fueran, pero tristemente la mayoría, mi experiencia por lo menos que yo he visto, no lo son. Porque han entendido mal el concepto de la fe y porque no están viviendo esa fe en sus vidas. Porque a veces ni les han enseñado que tienen que arrepentirse. Cuando Jesús lo dijo, arrepentíos y creed. Arrepentíos, arrepentíos. Sí, lo repitió muchas veces. Y los profetas del Antiguo Testamento también, aunque todos apuntaban a Cristo, usted puede ver que en general el llamado de todos los profetas del Antiguo Testamento es al arrepentimiento. Sobre todo los llamados profetas mayores, ¿verdad? Que son mayores solamente en el sentido de la extensión de sus escritos. Hablan acerca del arrepentimiento y a la confianza en las promesas que Dios iba a traer. Así pues, entonces, es que Pablo, en la carta a los Romanos, nos da una de las explicaciones más claras de cómo es que Dios perdona al ser humano y cómo a través de la fe es que el hombre puede ser justificado de todo aquello que no pudo ser justificado por la ley de Moisés. Vamos a leer Romanos 3:20 hasta el 28. Es un texto largo, pero nos va a ayudar a entender. Dice la Escritura, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a ir viendo paso a paso este texto. Vamos a volver a poner el verso 20. Ese texto es muy importante porque es la forma en cómo Dios puede perdonar al ser humano. Y en este caso lo contrasta con la ley que los judíos guardaban. ¿Sí? Dice el verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál era el objetivo de la ley para los judíos? El objetivo de la ley era conocer el pecado. No tenía otro objetivo. ¿Cómo es esto? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, que usted me va a dar acuse de recibo.
Cuando usted no conocía de la Biblia, nunca había oído nada, usted sabía, por intuición, por su conciencia, que había cosas que estaban mal. Quizás que usted mismo hacía y que no estaban bien. Pero como toda la gente las hace, como la gente no dice que están mal, entonces usualmente la persona se acomoda y hace las cosas aunque sabe que están mal. Pero dice, bueno, es que todos lo hacen. Es que así es la vida, es que así se vive ahora, es que los tiempos ya cambiaron. Empiezan a venir excusas a la mente para justificar el hacer ciertos actos. Bueno, cuando usted escuchó la Biblia, o alguien le predicó, o usted la leyó, o yo no sé, de alguna forma tuvo un contacto con la palabra de Dios, entonces cuando empezó a leer y empezó a darse cuenta de lo que Dios pedía al hombre, usted empezó a despertar a lo que es el pecado. ¿Qué quiere decir? Se empezó a dar cuenta que robar sí estaba mal, porque la Biblia dice, no robarás. Se empezó a dar cuenta que mentir sí es un pecado, porque Dios dijo, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Se dio cuenta que codiciar lo de los demás era un pecado, porque la Biblia dice, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Cuando usted leía esos mandamientos, entonces venía a usted como un despertamiento. Entonces sí estoy mal, porque yo he codiciado, porque yo he robado, porque yo he mentido, y porque así he vivido además. Pero yo creía que estaba bien, yo creía que no era un pecado, yo creía que estaba justificado. Entonces por la ley hay un conocimiento del pecado. Cuando habla de conocimiento, no quiere decir que usted no sabía lo que estaba mal, porque toda la gente que miente, toda la gente que roba, porque toda la gente que hace cualquier cosa, ¿sí?, sabe que está mal en su conciencia. Nada más que hay cosas externas que hacen que baje la responsabilidad de la persona. Es decir, bueno, pues sí, yo miento, pero es que mi papá también es muy mentiroso. Entonces, si él miente, a lo mejor no está mal que yo mienta. La persona sabe que sí está mal, pero entonces encuentra un justificante en otra persona. Bueno, es que todos lo hacen. Bueno, ¿y eso qué? Entonces, si mañana todos empezaran a fumar marihuana, ¿también usted fumaría marihuana? Porque todos fuman marihuana. No podemos razonar así, ¿verdad? Si mañana todos empezaran a matar a sus vecinos, ¿usted también lo mataría? Porque todos lo hacen. A lo mejor sí, porque hay una tendencia a hacer el mal cuando el hombre está lejos de Dios, ¿sí? Pero no puede razonar así. No se puede razonar. Son justificantes para que no sentirse mal cuando uno hace una cosa incorrecta. Entonces la ley tenía como objetivo que usted conociera el pecado. Es decir, que fuera consciente de cómo Dios mira los actos de los seres humanos hacia su prójimo y hacia él mismo también. Ese es el objetivo que tenía la ley nada más. Entonces los judíos que recibieron la ley, pues veían que no podían guardarla completamente, porque la guardaban externamente, pero en su corazón fallaban. Su intención en muchos de ellos no era la correcta para guardarla. Verso 21 de Romanos 3. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es esa justicia de Dios? El verso 22 nos lo dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, dice, en Él. Para todos los que creen en Él. Aparte de la ley dice, ahora, ¿por qué dice ahora? Porque hasta que Cristo llegó, fue que eso se manifestó de manera clara. Ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Isaías, por ejemplo, parece una parte del Evangelio, pero no estaba claro, estaba así como nebuloso, como que no estaba muy claro el objetivo, a quién se refería. Los judíos mismos no sabían a quién se refería, ¿sí? Decían, bueno, ¿de quién habla este? ¿Habla de sí mismo o habla de otro? No entendían muy bien. Entonces, cuando viene Cristo, Él cumple todo lo que los profetas habían dicho. Él fue el cumplimiento. Por eso Jesús es el Mesías, porque desde mucho tiempo antes se predijo, con cientos de años de antelación, lo que Él haría, dónde nacería, cómo viviría, etcétera, etcétera, etcétera. Más de 300 profecías se cumplieron en la persona de Cristo antes de su muerte, y faltan todavía algunas más, muy pocas por cumplirse, antes de que Él venga por segunda vez.
Todo lo cumplió Él. Entonces, esa justicia ahora es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuál justicia? Vamos a seguir leyendo. Verso 22 al final. Dice, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, Dios no nada más es Dios de judíos, es Dios de toda la humanidad. Por cuanto todos, dice, pecaron. Tanto los judíos que tenían la ley, como todos los demás pueblos que no tenían la ley de Dios, los 10 mandamientos que Dios les dio, pero estaban en su corazón ya, aunque no estuvieran en tablas de piedra. De todos modos pecaron. Y por tanto entonces perdimos, fuimos destituidos de tener acceso a la presencia de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí me detengo. Dice, siendo justificados. ¿Qué es ser justificado? La palabra justificado quiere decir, el significado es este, que Dios con su boca en el cielo, Dios, no el pastor, no el de junto, no tú, no, Dios con su boca diga y declare delante de la presencia de ángeles, de principados, de potestades en el cielo, diga, fulano de tal, por nombre, es justo ante mis ojos, no me debe nada, no tiene deudas conmigo. Eso es ser justificado, ¿sí? Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Se acuerda, por ejemplo, el caso de Job? ¿Qué dijo Dios de Job? ¿Has considerado a mi siervo Job?, le decía a Satanás, que es justo y recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién decía eso? Dios. No lo decía Job, lo decía Dios. ¿Qué era Job? Era un hombre que vivía justificado. ¿Y por qué era justo? Si usted lee Job, es un libro muy interesante, además muchos creen que es el libro más antiguo de toda la Biblia, y parece que así es. Job tenía una confianza. Cristo. Él decía, aunque me matare, en Él confiaré. Yo sé que mi Redentor vive. Pero Cristo aún no había venido. Job es quizás de 1600 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo creía él que su Redentor vivía? Ahí estaba la fe. Y eso es lo que quiero explicarte hoy precisamente. Cristo aún no había venido. Pero todos los seres humanos que desde antes de Cristo llegaron, y también los de después de Cristo, y los que han sido salvos, todos han sido salvos por Cristo. Pero es que no había nacido, pero Cristo siempre ha existido. Él es eterno, ¿sí? No había hecho la obra, pero había una confianza en eso. Una confianza en lo que Cristo iba a hacer después. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, pero ¿cuál Redentor? La palabra redención se utilizaba en el Antiguo Testamento para rescatar propiedades o personas que se habían vendido para cancelar deudas. Usted puede leer en su casa Levítico 25, no lo vamos a leer aquí, pero ahí habla acerca de la ley de la redención de las personas. En Ruth vemos un ejemplo. Cuando Ruth, que era esposa de un hombre judío, su esposo murió, un hombre tenía derecho a redimir lo que era de su pariente cercano y a tomar a Ruth por mujer. Y le fueron a decir, te corresponde el derecho de redención. Pero él no quiso tomarlo. Entonces lo tomó otra persona a la que no le correspondía por derecho. También Jeremías tuvo que redimir una heredad por ahí. Está interesante todo el concepto de la redención. Entonces, cuando habla Job acerca de que yo sé que mi Redentor vive, él entiende que había un Redentor que había pagado por sus pecados, o que iba a pagar por sus pecados. Pero es que no había muerto, entonces ¿cómo Dios lo perdonó? Acuérdate de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todavía no había nacido Isaac todavía. Su esposa ni estaba embarazada, pero Abraham le creyó a Dios. Todavía no existía el pueblo de Israel, pues no, iba a salir de él, pero él le creyó a Dios. Entonces, ¿qué es creer? Es darle crédito a Dios. Una traducción de la palabra fe es crédito. ¿Sabía usted eso? Crédito.
Por ejemplo, el crédito bancario. A usted le dan una tarjetita de plástico, ¿verdad? Que no vale nada. Es un plástico que vale, no sé, 5 pesos quizás, o menos. Pero esa tarjeta que trae su firma de usted atrás, cuando usted llega a un establecimiento y paga, usted no trae dinero. No trae dinero, pero trae la tarjeta. Y usted pasa esa tarjeta o le sacan un voucher, ¿verdad? Una copia en calca, con papel carbón. Y usted firma que usted va a pagar ese dinero después, pero no tiene. ¿Y qué hace el comerciante del establecimiento? Él confía en que usted va a pagar. Bueno, a él no le importa mucho, pero hay alguien que lo respalda, hay un banco que lo está respaldando. Y el banco tiene dinero. Y como usted tiene una tarjeta que pertenece a ese banco, entonces el comerciante, aunque usted no le dé dinero en billetes ni en monedas, él sabe que él va a recibir su dinero aunque no lo está viendo. ¿Qué es eso? Fe. El banco podría quebrar, ¿verdad? Pero es muy remoto que eso suceda. Entonces él confía que se le va a pagar su dinero. Bueno, eso es la fe. Y como si usted tiene una tarjeta de crédito, usted la usa por fe porque usted sabe también que el dinero le pasa a ese señor, usted no sabe cómo quizás. Y usted sabe que va a tener que pagar durante el mes siguiente o a los X días, va a tener que pagar esa cuenta. Bueno, eso es fe, es crédito. Entonces Job le dio crédito a Dios, de que Dios iba a perdonar sus pecados. Y lo fue con todo por justicia. Y Abraham y todos los que se hayan salvado en el Antiguo Testamento fueron salvos por Jesucristo. Todos. Porque estaba prometido. Bueno, ahora que Cristo viene, ya tenemos la certeza de ello. Aunque no lo hemos visto, sí, Jesús dijo. Vamos a ver Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es que yo no he visto a Cristo con mis ojos. Job tampoco lo vio, Abraham tampoco sabía a dónde iba a ir, y Dios le prometió que iba a heredar una tierra, pero no tenía nada. Andaba errante en el desierto, se podía haber muerto, quizás pudo haber pensado, pero él creyó. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A qué se refiere este texto? A la fe que puede salvar al ser humano. A eso se refiere Cristo. Porque Tomás no creía que Jesús había resucitado, y era un apóstol. Y aquí podemos ver algo muy importante. El conocimiento no te garantiza que tú puedas creer en Cristo. Tomás conocía de Cristo, olvídate, pasó 3 años y medio con él viviendo. Y él le dijo: voy a morir y voy a resucitar. Y no se los dijo una vez, se los dijo muchas veces. Y además todo el Antiguo Testamento estaba lleno de profecías de que Jesús iba a morir y después iba a resucitar al 3er día. Pero él no creyó. ¿Por qué no creyó? Jesús le dijo: porque era incrédulo. Le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. A veces Dios decide darle pruebas a las personas, a veces no. Él lo decide eso. Es decisión de él. Él sabe por qué y cuándo y cómo y a quiénes. Y a veces Dios no te da más pruebas, pero te deja su palabra. Y tú puedes elegir creer en ella o no creer en ella. Entonces, por eso cuando dice Pablo aquí en Romanos que son justificados mediante la fe en Cristo Jesús, la redención, ¿qué quiere decir? La confianza que pone alguien en que Jesús pagó el precio de nuestra libertad por su sangre en la cruz. Hay un símil en una tribu donde había ciertos habitantes que eran muy feroces. Había un hombre que estaba condenado a muerte. Lo habían condenado, pero era el criado o era el ayudante de un hombre blanco. Sí, de un hombre blanco. Era su, no su amo porque no era su esclavo, era su sirviente. Lo había comprado, rentado, etc. Entonces él lo iba a matar porque lo encontró, tenían problemas. El caso es que le dijo, y además era el jefe de la tribu. Entonces le dijo el hombre: ¿cuánto vale él? Te pago para que no lo mates porque me es muy útil, yo lo quiero. Dice: no, el dinero no sirve, yo lo que quiero ver es la sangre. Solo hasta que haya sangre es lo que puede limpiar la afrenta, porque ese era el código de honor que había en esa tribu. No recuerdo el nombre de la tribu.
Entonces lo pusieron en un árbol y le iban a dar un flechazo, lo iban a traspasar. A la hora que avientan la flecha, este hombre cruza su brazo y la flecha le da a él en el brazo y derrama la sangre. La sangre empieza a caer y le dice: aquí está la sangre que querías, ahora déjalo ir libre. Y lo dejó ir, porque se derramó la sangre que pagaba la afrenta que había hecho este hombre contra el jefe de esa tribu. Algo así es lo que hace Cristo. Él puso el pago, Él puso lo que hacía falta para que la justicia de Dios fuese satisfecha. Y cuando alguien confía en que eso lo hizo Cristo, esa es la fe para salvación. Obviamente, estamos hablando en un contexto. La persona está arrepentida, ¿sí? De otra manera no puede haber esa liberación. Entonces, redención es un rescate. Vamos a volver a poner el verso 25. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, dijimos que gracia era el favor de Dios, un favor inmerecido. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es la redención que le estoy platicando. Verso 25, continúa, a quien Dios puso, habla de Cristo, como propiciación, por medio de la fe en su sangre. Ya van 3 veces que lo repiten en este pasaje, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es propiciación? O es otra palabra rara, ¿verdad? Propiciación es la ofrenda que cada año se ofrecía por el pecado de todo el pueblo. Eso era la propiciación, y había un propiciatorio. ¿Cuál era el propiciatorio? Estaba encima del arca donde estaba la presencia de Dios. Ahí era, nadie podía entrar ahí, más que el sumo sacerdote una vez al año. Y hace 15 días expliqué cómo hacía esa propiciación, y también expliqué qué le pasaba si él no iba en una condición adecuada para poder hacer ese trabajo, ¿sí? Entonces Cristo es la ofrenda que se ofreció. Él fue la ofrenda. Él fue aquello que iba a propiciar que Dios pudiese perdonar. Por eso dice, a quien Dios puso como propiciación. Él es la ofrenda, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento eso lo aprendían los judíos. Era la acción que apaciguaba la justa ira de Dios por el pecado. Satisfacía su justicia y también satisfacía su santidad. Pues la paga del pecado es la muerte. Entonces, aquí aclara, por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. Otra vez lo vuelve a mencionar. Es algo gratuito en el sentido que nos es dada por Cristo y de que Él la quiso dar, ¿sí? Cristo dijo claramente, nadie me quita mi vida, yo la pongo. Es muy diferente. Es la actitud, ¿verdad? Y además era un requisito. Sería como un soldado que pierde un brazo o una pierna y dicen, es que perdiste tu brazo. Y dice, no, yo no perdí mi brazo, yo lo di por mi patria. Igual está sin brazo, está sin pierna, pero su actitud dice mucho de la intención que él tenía al hacer lo que hizo. No la perdí, yo la di. Yo me arriesgué y pude haber perdido mi vida, pero perdí nada más un brazo, perdí nada más una pierna. Yo la entregué por mi patria o por mi país o por esta causa, etcétera, etcétera. Es muy importante. Entonces, en este hecho Dios manifiesta su justicia, porque esa sangre se derramó. Y así es entonces como Dios pueda quedar satisfecho en su justicia. La paga del pecado es la muerte. Tenía que pagarse. Ahora, ¿por qué Cristo podía pagar por el pecado de todos los seres humanos? ¿Por qué? Sí. En una ocasión una niña le preguntó eso. Le preguntó eso a su maestra y dice, bueno, a ver, ¿cómo es que Cristo, por qué si Él es uno, por qué puede pagar por todos? Dijo, bueno, lo que pasa es que Cristo tiene un valor mucho más grande, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿Por qué si era un ser humano? Dice, mira, entonces puso muchas flores a su alrededor, dice, esto es la humanidad. Dice la Biblia, ¿verdad? Que el ser humano es como la hierba, que se seca y que cae. Y al otro lado puso un anillo con brillantes. Dice, ¿cuál vale más? ¿Cuántas de estas se ocupan para que valga este?
Dice, ya entendí. Cristo era mucho su valor, ¿sí? Porque Él era Dios hecho carne. Y toda la humanidad, como hierba, como la flor que se seca y se cae. Por eso el valor de ese anillo valía lo que valían cualquier cantidad de flores que pudieran cosecharse en cualquier lugar del mundo, ¿sí? El valor de la sangre de Cristo era infinitamente mayor. Por eso cuando habla la Biblia de la sangre, en el Antiguo Testamento habla únicamente de la sangre, pero en el Nuevo Testamento especifica la sangre de Cristo. Ya no es la sangre de un animal, es la sangre de un ser que decidió por voluntad propia entregarse en la cruz para poder ser la propiciación, para que todo aquel que en Él crea no se perdiera, sino que tuviese acceso a la vida eterna con Cristo, con Dios, en su presencia, ¿sí? Entonces, aparte de la ley, está hablando aquí Pablo, el apóstol, es Dios a través del apóstol explicándonos. Cristo fue puesto como propiciación, Él fue la ofrenda por ese pecado. Él se ofreció a sí mismo, porque Él mismo era el sumo sacerdote. Nadie lo ofreció a Él, Él se ofreció a sí mismo. Él entró a ese lugar para ser sacrificado brutalmente, para que su sangre fuera derramada literalmente. Vamos a continuar. Verso 26. Dice la Escritura, con la mira, con el objetivo, el propósito o meta de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué objetivo tenía Dios con esto? Aquí lo dice claramente, manifestar su justicia. Aquí me voy a detener otra vez. ¿Qué es manifestar su justicia? Es mostrar que el pecado sí, su paga es la muerte. Que Dios no iba a pasar por alto el pecado de nadie. Dios es justo. No podía hacerlo. En una ocasión, un soldado golpeó a un capitán del ejército norteamericano, cuando Abraham Lincoln era presidente de Estados Unidos. Y entonces fue sometido a varios años de cárcel por haber golpeado al capitán, que era su capitán de su regimiento. Y entonces le escribieron una carta a Lincoln, porque sabían que era un hombre cristiano, y quizás confundían cristiano con bonachón, ¿verdad? Y dijeron, oye, pues, ¿por qué no lo perdona? Mire, fue una ofensa, pero lo van a dejar 3 años en la cárcel y es un buen soldado. Y Lincoln les contestó por carta, vayan al Congreso y si consiguen hacer que pase una ley que diga que los soldados pueden golpear a sus superiores, yo perdono inmediatamente a su compañero. Entonces entendieron, no se puede hacer acepción con la ley. Debe de aplicarse siempre de manera justa con cada ser humano. Y si Abraham Lincoln fue justo y no quiso perdonar a este hombre porque había una ley que decía que las faltas contra un superior debían de ser castigadas, ¿cuánto más Dios, que no es hombre ni es hijo de hombre, iba a castigar el pecado del ser humano? Por eso dice, con la mira de manifestar su justicia. ¿Qué quería darte a entender Dios? Cuando tú ves a Cristo deshecho en esa cruz, tú estás entendiendo una cosa: la paga del pecado es la muerte. Cristo murió. Y si tú no te arrepientes y crees en Jesucristo, tú vas a estar en ese lugar. Quizás no en una cruz ya, pero tu alma va a ser condenada, porque Dios sí castiga el pecado. Dios no lo pasa por alto. No lo justifica así nada más, porque es justo. Tiene que haber un pago de por medio. Tiene que haber un pago. Vamos a seguir leyendo. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ya entendimos hasta ahí. Dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Con qué otro objetivo lo hacía? Para que Él fuera el justo. ¿Qué quiere decir eso? El que aplica la justicia. Pero en segundo lugar, lea aquí, y el que justifica también al que es de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Él castigó a Cristo
Pero también Él, después que Cristo murió, cuando alguien pone su confianza en Él, ahora Él puede decir, estás perdonado, estás limpio. Porque ya alguien pagó y tú creíste que Él había pagado todo eso por ti. ¿Sí? Tú creíste que lo había pagado. Entonces ahora Él puede justificar, puede declarar justo a un ser humano. ¿Sí? Para eso lo hizo Dios. Esta obra significa que Dios se ha encargado de disponer todo lo necesario para que podamos creer y ser salvos. Pero no significa que Dios va a hacer lo que te toca hacer a ti. Porque hay gente que piensa que entonces yo espero que Dios me salve. Y eso no es así. Como le dijo Moody, que fue un gran evangelista a esta mujer, le dijo, es que es imposible. Usted piensa que está buscando a un Salvador que no quiere salvarla. ¿En dónde se ha visto eso en la Biblia?, decía él. Usted está mal. Tiene 3 años oyendo la palabra de Dios y está esperando que la salve Dios. No. Usted debe creer en Cristo. Él ya ha hecho todo lo que tenía que haber hecho. Usted debe creer primero. De otra manera Dios no la puede perdonar. Es que llevo 3 años, decía esta mujer. Es que no es posible, decía él, que un pecador deseoso de ser salvo no encuentre un Salvador deseoso de salvarla. Si Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer, no hay nada que falte por hacer en ese instante. Lo que esta mujer no había entendido era lo que significaba creer. ¿Qué era creer en Cristo? Es decir, porque por ahí está un texto que dice, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, sí, pero antes de Romanos 10 está Romanos 2, que habla acerca de arrepentirse. Y también después de Romanos 10 y antes de Romanos 10, explica a Cristo qué es la fe y qué es vivir por fe. Y no se pueden separar los conceptos. Y entonces decir, como ya confesé, entonces ya soy salvo. No es cuestión de confesiones. Moody le dijo claramente a esta mujer, usted puede decir lo que quiera, eso no la hace salva. Cuando usted cree de veras, cuando usted da crédito a las palabras de Dios. ¿Qué sería dar crédito a las palabras de Dios? Jesús dijo, voy a preparar morada para vosotros, por ejemplo. ¿Tú tienes fe en esas palabras? ¿Crees que de veras Cristo fue a preparar un lugar para ti en el cielo? Muchos van a decirme, no, pues yo sí creo, porque ahí está en la Biblia. Entonces yo te preguntaría, ¿estás viviendo de tal manera que puedas llegar a ese lugar? Porque el que alguien sea salvo no lo excluye de vivir en su arrepentimiento. Y aquí viene uno de los abusos en los cuales se ha hecho caer a la fe. Algo que es llamado el antinomianismo. Como ya Dios me salvó gratuitamente, ahora ya puedo hacer yo lo que yo quiera, porque ya estoy salvo. Al fin, si vuelvo a pecar, y si vivo mi vida de pecado, Dios me va a volver a perdonar otra vez. Y si vuelvo a hacerlo otra vez, y si lo sigo haciendo, y si vivo así, pues otra vez voy a Cristo y confieso mi pecado y Cristo me perdona. Cuidado, ¿sí? La fe no te lleva a eso. Porque si tú tienes fe de que Dios te va a llevar al cielo, ¿cómo no tienes fe de que te puedes morir después de haber pecado? ¿O Dios puede ser burlado? Dios no puede ser burlado, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere el texto o cómo congeniar eso con la manera de vivir de la persona? Es muy sencillo. Si tú crees que realmente lo mejor que puedes vivir en esta vida es servir a Cristo, le vas a entregar tu vida a Cristo. No vas a estar buscando cómo pecar y cómo escaparte, porque eso hablaría de un corazón que no está regenerado. Hablaría de un corazón que está todavía metido en el pecado, pero que simplemente hizo una reforma de labios para querer ganarse el perdón, sin haber sido limpiada en su corazón ni en su mente. Y la semana pasada hablamos de eso y explicamos a qué se refería. Ser limpiado en el corazón y por qué podíamos confiar en Cristo para pedir perdón. Entonces, creer. ¿Crees que hay un infierno? ¿Y qué es lo que lleva al ser humano al infierno? El pecado. Entonces, si tú crees que hay un cielo al cual van a ir los justos y crees que hay un infierno al cual van a ir los impíos, ¿cómo va a ser tu manera de vivir en esta tierra? ¿Como justo o como impío? El que cree va a vivir como un justo. Pero es que la salvación no es por obras, no es por obras. Pero el vivir de una manera recta es la gratitud natural que surge de un corazón que ha sido limpiado. Otro abuso de la fe es, Dios me regeneró,
pero no puedo dominar mis instintos o mis deseos. Eso no existe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. No dice que está mezclado con lo viejo, pero muchos parece que leen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura puede ser, pero realmente no puede, porque le gusta mucho el pecado. Pero así no dice la Biblia. La Biblia dice que es nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, ¿sí? A lo que voy es a esto. Cuando una persona ha sido perdonada por Cristo y ha creído en Dios, esa fe que él tiene va a afectar su manera de vivir. La fe que no sirve para nada no afecta la manera de vivir de las personas, únicamente afecta su mente. Es que yo creo que soy salvo por la fe de Cristo, por la sangre de Cristo. Santiago pregunta, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, y pregunta así claramente, ¿podrá la fe salvarle? Pues no, la fe no te puede salvar cuando no lleva obras en sí misma. Pero es que la salvación no es por obras, no es por obras, pero son la consecuencia normal de la fe. Vuelvo a la tarjeta de crédito. Traes tu tarjeta. Es que es por fe. Yo creo que puedo llevarme estas cosas del supermercado y yo sé que tengo dinero y yo sé que las voy a pagar aunque no las tenga. Pero tienes que sacar la tarjeta y pasarla para que te le saquen una copia y la firmes. No, es que no es por obras, es por fe. Entonces yo no ocupo pasar mi tarjeta ahí. Si no la pasas te van a llevar a la cárcel por ladrón. Pero es que yo tengo dinero para pagar, entonces paga. Pero es que tengo tarjeta, pues entonces muéstrala. Pero es que entonces ya sería por obras. Estoy poniendo un ejemplo para que entendamos. No, no es por obras. Es que tu fe va de la mano con tus obras. Sí, tú sabes que la tarjeta te va a dar dinero. Aunque tu saldo ya esté en ceros, tú sabes que te va a dar más dinero. Hasta lo que sea. Luego tendrás un problema, eso sí, de eso ya no hablamos, ¿sí? Pero tú sabes que tú puedes pagar con tu tarjeta, aunque no tengas dinero en tus bolsillos. Pero tienes que sacar tu tarjeta de tu cartera y tienes que esperar a que te le pasen una copia y tienes que firmar de que tú vas a pagar. Bueno, exactamente así pasa con la fe que Cristo habla en la palabra. Es que yo creo que soy salvo por la fe. Sí, sí es cierto. Pero tienes que mostrar tu fe. Tienes que mostrar que creíste en Cristo por las obras que estás haciendo. Si no haces nada, ¿a dónde está tu fe? Yo he hablado mucho de eso. ¿En dónde cargas tu fe? ¿La cargas en tu bolsa? ¿En el zapato? ¿En la bolsa del pantalón? ¿Dónde cargas la fe? La fe no es algo palpable hasta que no la pones en práctica. Como creo que Jesús me amó y dio su vida por mí y murió por mis pecados, y yo sé que Él fue colgado en la cruz por mis pecados, lo que ahora menos quiero hacer es volver a ofender a Cristo con más pecados. Eso sería una aplicación sencilla de la fe, porque amo a Cristo, no lo quiero ofender. O tú ofendes a quien amas, y si lo ofendes, esa persona pensará que la amas. Si tú amas a tu esposa o a tu hijo o a tu mamá o a quien sea, y tú le dices te quiero mucho, pero luego le estás pateando al mismo tiempo, y dices te quiero mucho y le estás pateando, ¿a qué responde la persona? ¿A tus palabras o a tus obras? Tú dices que me quieres mucho, pero me estás demostrando que no me quieres, porque si me quisieras no me patearías. Es lo mismo con la fe. Por eso Dios dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Ahí está la fe contra las obras. Un lado es la fe mística, es la fe mágica. Yo creo que soy salvo porque la Biblia dice que si confieso con mi boca y yo acepté a Cristo, yo soy salvo porque yo creo que acepté a Cristo. ¿Te aceptó Cristo a ti? Sería la pregunta a hacer después, ¿verdad? ¿Tú aceptaste y Él aceptó tu petición? Es que te amo mucho, Dios, y lo estás pateando, ¿verdad? Pecando y pecando y pecando. ¿A qué va a hacer caso Dios? ¿A tus obras o a tus palabras? A tus hechos. Y de eso está lleno toda la Biblia. Porque tuve hambre y me disteis de beber. Tuve sed y me disteis tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber. Y les dirá a los justos, oye, pero entonces está mal la Biblia, porque allí la salvación ya es por obras. Se salvaron por lo que hicieron. Pues ahí está la Biblia en Mateo 25, léelo muy bien. Entonces está mal la Biblia, entonces la salvación es por obras. No, esa gente era salva por la fe en Cristo, pero su fe la guió a amar a su prójimo.
Vamos a leer el primer texto que leímos, primera de Juan 3:23. Y fíjese cómo dice este texto. Ahí hay una confusión, sí. Hay una confusión, pero es muy sencilla de aclarar. Dice este texto: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahí está la fe. Pero ¿cómo se da acuse de recibido a ese mandamiento? ¿Cómo sabes que cumpliste ese mandamiento o que lo estás cumpliendo? Lo continúa el apóstol. Y ese ahí está ligando las dos cosas. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Los fanáticos de la fe que van a decir: no, aquí ya es salvación por obras, porque ahí entonces tenemos que amar y la salvación es gratuita, no hay que hacer nada. ¿Cómo no? Jesús dijo: arrepentíos y creed, si hay que hacer algo. ¿Sí? Y vuelvo al ejemplo otra vez. Ahorita voy a explicar el ejemplo de la escuela, que es muy útil para explicar esto. Entonces, ¿la salvación es por obras o es por fe? Es por fe, pero la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Yo creo que soy salvo, pero si no haces nada, tu fe no sirve para nada, es inútil. Tu fe es la fe de los demonios, que creen y tiemblan, pero eso no los hace salvos. Es una fe que está en tu cabeza, pero que nunca ha llegado a tu corazón y nunca se ha traducido en el amor práctico a tu prójimo. Tú puedes decir que eres salvo, tú puedes decir. Una cosa distinta es que tú seas salvo. ¿Pero por qué? Porque tus hechos lo van a demostrar. ¿Sí? El ejemplo muy sencillo de la escuela. La Constitución dice que en México la educación en nivel básico es gratuita. Todos sabemos eso y sabemos que la educación en México sí es gratuita, por lo menos en primaria y en secundaria. Pero gratuita no quiere decir que tú sin ir a la escuela te van a dar un certificado. Gratuita quiere decir que el Estado te va a poner una instalación que se llama una escuela, que te va a pagar maestros que tú no vas a pagar, que te va a poner bancas, que te va a poner pizarrones, que te va a poner patios, canchas, baños, para que tú puedas llevar a tus hijos. ¿Y qué tal si dijeras: bueno, como es gratis, entonces entrégueme el certificado de secundaria de mi hijo, pero no lo voy a llevar? No, pues no, que es gratis. Sí, sí es gratis, pero tiene que acreditar sus estudios. Entonces, ¿no es gratis? Sí, sí es gratis. Ahí estamos el conflicto de la fe y las obras. Es que sí es gratis, pero tú tienes que hacer lo que te toca a ti. No vas a pagar la escuela, pero tienes que estudiar para acreditar que sí tienes conocimientos de primaria y de secundaria. Bueno, es lo mismo con la fe de Cristo. Es muy sencillo. La salvación es gratuita, pero tienes que arrepentirte y creer. Y vivir arrepentido y creyendo. Entonces cuando creo ya dejo de arrepentirme. El arrepentimiento es una cuestión vivencial. El arrepentimiento se vive todos los días de tu vida. Porque si tú eres una persona amargada y porque te arrepentiste, dejaste tu amargura y le pediste perdón a Dios por ella, yo pregunto entonces, el día que Jesús te perdona, ¿vuelves a la amargura porque ya creíste? ¿Verdad que no se puede? Tienes que seguir viviendo en tu arrepentimiento. Es una misma vivencia. ¿Cuál es el error que se tiene con respecto a la fe? Que la fe se pone por encima del arrepentimiento en el sentido de quitarlo. Ahora ya no ocupo hacer nada, ya no ocupo guardar nada porque ya Cristo me perdonó. Entonces lo toman como una licencia para poder pecar. Tengo derecho a pecar porque ya soy salvo por la fe de Cristo. No, ese no fue nunca el sentido que Cristo le quiso dar a sus palabras. Es lo que decía el apóstol Pablo. Algunos tuercen las palabras de la Biblia, ¿verdad?, para su propia perdición y para la de los demás también. No, Cristo nunca quiso decir eso. Cristo más bien decía que el amor, que el haber visto a Cristo crucificado en la cruz, dando su vida por ti sin merecerlo ni pedirlo, porque ni tú ni yo lo pedimos ni lo merecíamos tampoco. Eso te iba a mover a vivir una vida recta y justa. Eso es lo que produce en la vida de los hombres que han sido perdonados por Dios. ¿Sí? Y no es salvación por obras. Lo que pasa
es que cuando una persona ve a Cristo y lo ve muriendo por Él en la cruz, Él dice, yo quiero seguir el ejemplo que Él me dio también. Y si Él dio su vida por mí, yo quiero hacer lo que le agrada a Él, porque Él compró mi vida. El significado de redimir es comprar también, comprar. Por eso en 1 Corintios 6:20, si no me equivoco, dice, por precio fuisteis comprados, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. El cristiano ya no más se pertenece a sí mismo, ha sido comprado por Cristo. Su vida le pertenece a Cristo. Entonces, la fe me dejaría hacer lo que yo quiera, si es cristiano o no, porque entonces su vida le pertenece a Cristo y ahora va a hacer lo que Cristo le pide en su palabra, porque no se pertenece. Pero si sigue haciendo lo que Él quiere, eso nos muestra una cosa: Cristo nunca lo ha comprado, no está redimido, no está perdonado, no es cristiano. Pero es que yo declaré con mi boca. Tú puedes declarar lo que tú quieras, declara lo que tú quieras, pero Dios no te justifica. No te justifica Dios. Y eso es lo que nos enseña aquí Romanos 3, ¿sí? La fe en la sangre de Cristo. Tuve hambre y me disteis de comer. Es que salvación por obras, no. La fe sin obras es muerta, más bien. Nadie se salva por hacer eso. Los hombres que están ahí, mujeres de Mateo 25, que les dijo, los justos entrarán a la vida eterna y los injustos, ¿verdad?, irán a la condenación eterna. Y les dijo además al final, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y esos habían creído en Cristo, porque le dijeron, ¿cuándo te vimos? O sea que sí sabían de Cristo. No dijeron, pues no te conocemos, no sabemos. No, ya sabían de Cristo. ¿Cuándo te vimos, Señor? Pues como no lo hiciste a los más pequeños, pues tampoco a mí me lo hiciste. ¿Y los justos qué dirán? Igual, ¿cuándo te vimos? Y la respuesta de Cristo es, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, ¿la salvación es por obras? No. Esa gente que dio de comer, que dio de beber, que amó a su prójimo, que los visitó, que los asistió, no lo hicieron para salvarse, sino porque ya estaban salvos, porque ya eran cristianos, porque entendieron que Jesús dio su vida por ellos en la cruz. Ahora, en gratitud y como una cuestión natural de su corazón, les nacía, si quieres verlo así, les nacía el hacer todo eso por su prójimo, sin buscar nada a cambio, sin buscar favores, sin buscar gloria personal, solamente por la gratitud que sentían hacia Cristo. Nada más, era todo lo que los movía. No había ningún otro móvil oculto ahí. Pero ya eran cristianos. ¿No dijo Jesús en Mateo 5:46, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Vuestras buenas obras. Pero es que la salvación es por fe, entonces ¿para qué hacemos obras? ¿Verdad? Así dicen los fanáticos de la fe. ¿Y por qué dice eso la gente? Bueno, lo dicen porque en lugar de querer ocuparse en amar a su prójimo, quieren ocuparse en su vida egoísta. Quieren ocuparse del televisor, del teatro, del cine, de las cartas, de los juegos. Quieren ocuparse de su vida egoísta, porque no quieren amar a su prójimo. Entonces encuentran en la fe un escape para no obedecer a Dios. Yo ya creí, yo ya no tengo que hacer nada porque la salvación es gratuita, A mí no me pidas que yo haga porque entonces ya sería salvación por obras. Mi fe me hace salvo. Discúlpame, tu fe no te salva. Tú tienes la fe de los demonios. Los demonios también creen, pero no obedecen a Dios. Y si tú también crees, pero no obedeces a Dios, tu condición es exactamente, moralmente, igual que la de un demonio. Así lo dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Qué bueno! También los demonios creen y tiemblan. Pero ni tú ni ellos son salvos, porque no obedecen a Cristo. Cristo no es tu Señor, por tanto no te salvó, no te ha perdonado, porque no es tu Señor. Y al que lo salva Cristo lo compra, lo redime. ¿Para qué? Para su gloria, dice. ¿No dice muchas veces en la Biblia? Nos pasó de las tinieblas a la luz. Nos pasó de muerte a vida. ¿Y qué es pasar de tinieblas a luz? Es pasar del error, de lo que era obvio, ¿verdad?
Hombre, estás ahí amargado, en pleitos, en disputas, robando y piensas que eres cristiano. Por favor, esos son tinieblas. Traes tinieblas en el corazón y en la mente. Cuando Cristo te perdona, esas tinieblas se van. ¿En qué sentido? ¿Entiendes? Yo no puedo agradar hacia Dios, porque Dios es justo, es santo. Sed santos porque yo soy santo. No puede de otra manera pedirte Dios que vivas. Pero es que yo por la fe soy salvo. Esa es la fe que no salva a nadie. Es la fe que separa los hechos del corazón. Esa fe no sirve para nada. Ejemplos claros, ¿verdad? Te amo mucho, mujer, pero le engañas con otra persona. Y le llevas flores, pero la mujer sabe que tú le estás engañando a tu esposa. ¿Se agradará a tu esposa de las flores que le das? No se puede, ¿verdad? Los hechos tienen que ir de acuerdo con las palabras, para que valgan. Tú mismo lo sabes. Tu patrón te dice, te estimo mucho, eres mi mejor trabajador, pero nunca te sube ni siquiera un poquito el sueldo y sabe que ganas poco. ¿De veras te estimará mucho cuando él tiene el poder de ayudarte? Dirás, es pura hipocresía nada más. Nomás quiere que yo le trabaje bien, pero nunca me quiere dar nada. ¿Tú crees que él te aprecia porque te dice te aprecio? No, tú haces más caso a las obras de la gente que a sus palabras. Bueno, Dios no piensa diferente. Dios hace más caso de tus obras que de tus palabras. Él ve lo que tú haces, no lo que tú dices, no lo que tú crees. Él ve lo que tú estás haciendo. Y por la fe, por el fruto se conoce el árbol, dijo Cristo, al final de cuentas. Ya me desvío un poco del tema, pero es necesario. Vamos a ver verso 27 de Romanos 3. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿A qué se refiere con la jactancia? La jactancia es que yo me porté bien, es que yo asistí puntualmente a las reuniones, es que yo siempre diezmaba, es que yo le prediqué a fulano, es que yo oré, es que yo hice misericordia. Nada de eso sirve para que Dios pueda perdonar tus pecados. Nada sirve. Lo único que te puede perdonar es que tú pongas tu confianza en que Jesucristo en la cruz dio su vida y que esa sangre que Él derramó ahí es el pago por todos tus pecados. Es dar crédito a las palabras de Dios. ¿Cuál es esa palabra? Creo que eso sí lo entendemos bien, dar crédito. Dios te da un cheque, por ejemplo, te dijera, mira, este cheque es de 1,000 pesos y si lo vas a cambiar, te los van a dar. En una ocasión así pasó con un vagabundo, hasta que me estoy acordando de eso. Y un hombre que era muy rico, se compadeció de un vagabundo y decidió darle un cheque, porque no traía dinero. Casi la gente que es rica, que debería ser rico, usualmente no carga dinero, cargan puros papeles, cheques, etcétera, etcétera. Y le dio un cheque por una cantidad muy grande para un vagabundo. Y le dijo, mira, ve al banco, preséntalo, y te van a dar muchas monedas por ese papel. Y él se fue. Y al siguiente día volvió, y el vagabundo seguía otra vez vagabundo, diciendo con lo que le dices para que salga del ser vagabundo. Y le preguntó, ¿por qué sigues aquí? ¿Que no cambiaste el cheque que te di ayer? Dice, pues sí fui, pero es que mire, estoy bien mugroso, bien sucio. Y vi la gente en el banco muy limpia, la gente que trabaja ahí muy limpia, muy bonito todo. Y la verdad, me dio pena pasar. Y además pensé a poco por presentar este papel, ya me van a dar dinero. Y así como estoy yo, nadie va a creer en mí. Soy un miserable vagabundo. Y dijo, no, mira, espérate. No importa lo que tú seas. Lo que importa es que el papel tiene mi firma, mía, y que tiene ahí escrito una cantidad. Eso es lo que importa. No importa si tú estás mugroso o como vayas, tú ve y hazlo. Entonces el hombre ya fue, confió en lo que le dijo este hombre, y sí, se dio cuenta que por la firma que traía el papel, eso era lo que valía. No importaba si él iba sucio o iba como fuera, le iban a dar dinero, porque lo que contaba era la firma de la persona que estaba firmando ese cheque. Bueno, algo así es lo que pasa también con Dios. Lo que cuenta es lo que Cristo hizo en la cruz, no lo que tú hayas vivido o sido. Se presenta ante Dios, yo creo que Jesús pagó por mis pecados y Dios entonces puede perdonar. Eso es la fe.
Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Quién puede decir, es que yo cambié el cheque, ¿no? Como el vagabundo. Es que yo lo cambié. No, si Dios no firma el cheque, tú no eres un pobre, estás miserable, no tienes nada, estás desnudo. Pero porque Dios firmó en su palabra y Él dijo, yo Jehová, yo firmé. Entonces Él perdona porque Él compromete su palabra y Él dice que el que en Él cree no va a ser condenado. Y cuando tú das crédito a las palabras de Dios, entonces tú eres justificado por la sangre de Cristo. Eso es ser justificado. Dios perdona tus pecados, te hace un nuevo ser y por ende transforma tu corazón. Como dice en Ezequiel 36, limpia tu mente, limpia tu corazón y te da un corazón nuevo. Quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Eso es lo que hace Dios, ¿sí? Transforma tu vida. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace la fe de Cristo. La fe de los hombres, eso es otra cosa muy diferente. Verso 28, concluye el texto diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué significa esto? Que entonces ya no hago nada porque soy justificado. Ya lo expliqué. ¿Cuál es la conclusión que está sacando el apóstol? Concluimos que el hombre es justificado, perdonado, declarado justo por Dios, por la fe, sin las obras de la ley. ¿Qué significa eso? Que no lo que haga lo va a justificar. Nada, eso no lo justifica. Es por la fe en Cristo, ¿sí? Ahora sí, por naturaleza, lo que Dios hace en su corazón lo va a llevar a vivir una vida diferente. Es obvio, ¿verdad? En toda la historia, la gente que ha sido transformada por Cristo, sus vidas han cambiado radicalmente. No nada más poquito. No nada más dejaron 3 pecados y siguieron con otros 8. No, su vida fue transformada porque no fue por ellos. Ellos se arrepintieron y creyeron. Y al darle crédito a Dios, entonces Dios hizo una obra grande en sus corazones. Porque dieron crédito a Dios. Acuérdate de la tarjeta. Dieron crédito. No tengo dinero, pero con este papel, con este plástico puedo comprar muchas cosas. Aunque no tengo ni un centavo. Porque la gente le da crédito a un banco. Un banco. Luego los bancos fracasan. Creer entonces no es un acto mental. Que eso quede bien claro. Creer no es un acto de la mente nada más. Sí es cierto, tú escuchas que hay que creer. Pero ¿cómo llevas ese creer a tu vida? Eso es lo que va a importar. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Y la fe siempre va acompañada de obras porque es algo natural. ¿Por qué te levantas tú a trabajar en las mañanas? Te pregunto. ¿Porque tienes fe que vas a vivir un día, o un mes, o un año más? ¿Tienes confianza? Ahora tú sabes que te puedes morir. Mucha gente sale a trabajar y ya no regresa. Entonces, ¿por qué te levantas a trabajar? Podrías pensar, híjole, si salgo hoy de mi casa a lo mejor me aplasta ahí un carro, me asaltan y me matan. ¿Para qué trabajo? No tiene caso, me pueden matar hoy. Pero ¿verdad que tú no piensas así? No, tengo que trabajar. Y si me matan, pues sí, que quizás me maten, pero quizás no. Y por ese quizás no tengo que seguir trabajando. Bueno, ¿y por qué no razonamos así en las cosas de Cristo? Es que tengo que amar a mi prójimo. Y aquí lo estoy viendo como mandamiento. El cristiano no lo ve como tengo que. Él dice, yo quiero amar a mi prójimo, porque es lo que Cristo me ha enseñado. Pero ¿para qué lo amo? Quizás me muero mañana. Mejor no lo amo. Al fin ahí le dice que por fe soy salvo. Ahí sí la gente sí lo agarra de esa manera. No, ¿para qué? Al fin Cristo es bien bueno y Él me va a perdonar de todos modos, si yo no hago lo que Él me dice. ¿Por qué no razonamos así? Si para trabajar sí lo haces. Te estoy demostrando que tú usas la fe a cada instante de tu vida. ¿Para qué comes? Porque tengo hambre, pero ¿qué tal si te mueres después de que acabes de comer? Mejor haz otra cosa y no comas para que aproveches tu tiempo. Quizás te mueres acabando la comida, pero quizás no. Y por ese quizás no, tú sigues comiendo y sigues yendo a comprar comida para la semana, ¿verdad? En el supermercado. Y no sabes si vas a vivir la semana entera, pero compras tu comida para la semana. ¿Estás viviendo por fe? Eso es vivir por fe, sí. Y compras un seguro de vida porque sabes que te vas a morir. Y estás preocupado por qué va a pasar después con tu familia. Y quizás se muere tu familia antes que tú, pero por si no, compras el seguro de vida. Estás viviendo por fe.
Y cuando vienes para acá tomas un pecero, un transporte, un microbús que dice que te va a traer aquí o a la esquina, yo no sé. Y sabes que el chofer va a venir hasta acá porque tienes fe en el chofer, en que te va a traer hasta acá. Y quizás el chofer es un secuestrador y a lo mejor te puede secuestrar con todo el microbús. Pero usualmente eso no sucede. Entonces tu fe te dice que tomes el camión y te va a traer para acá. ¿Verdad que la fe es algo muy sencillo? Todos los días tomas la fe. Y cuando te subes a tu coche, si no tienes transporte en el cual te vengas, metes la llave y le das vuelta y tú no sabes ni qué pasa abajo de ese coche, pero tú sabes que cuando le das vuelta a esa llave, el motor enciende. ¿Por qué enciende el motor? Hay gente que no sabe ni jota de mecánica, pero sabe que cuando le da vuelta a la llave, el motor enciende. Estás actuando por fe. Tú no sabes por qué enciende el motor, pero tu experiencia de hacerlo una, otra y otra vez, te dice que cuando tú tienes una llave de un coche, tú puedes meter la llave, darle vuelta y después irte manejando. Es fe. Y la prueba de que no sabes es que cuando el coche se te descompone, luego no sabes ni qué hacerle, porque no sabes cómo funciona. Pero sabes que prende. Es lo que te ocupa saber nada más. Punto. Lo demás no te interesa. ¿Sí? Porque además tienes tiempo de investigar. Eso es la fe. Entonces todos los días, todos los seres humanos vivimos a través de la confianza en algo o en alguien. Tú vas a trabajar porque crees que tu patrón te va a pagar. Y a veces quizás no te pague. Pero por la posibilidad de que te pague, tú vas a trabajar. Y yo pregunto, si puedes confiar en un hombre, ¿por qué no puedes confiar en Dios? Por eso creer es una cuestión moral, porque muchos no confían, no porque no puedan, muchos no confían porque no les conviene. Esa es la diferencia. No les conviene confiar como Dios dice que deben de confiar. La fe te mueve siempre. Vamos a ver unos textos. Salmo 27:13. David está hablando y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David fue un hombre que fue sumamente perseguido, por poco lo mataron, pero él tenía una promesa. ¿Cuál era aquí lo que dice? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuál era esa bondad de Jehová? Él tenía una promesa de Dios: tú vas a ser rey en Israel. Ahora, ¿sabe usted cuánto tiempo pasó de que Samuel le puso aceite en su cabeza a David y le dijo: tú vas a ser rey sobre Israel, hasta que él fue rey? Pasaron 18 años. 18 años y David no era rey. Al contrario, andaba como prófugo. Por poco lo mata. Un rey lo estaba persiguiendo, Saúl. Pero él dice: yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Qué mantenía a David en la pelea, en la lucha? Dios me dio una promesa. Y Dios no miente. Yo no sé cómo le va a hacer, pero Dios me lo va a cumplir lo que Él me dijo. Él me dijo que iba a ser rey, no me dijo la fecha. No, Él me dijo que iba a ser rey, ¿sí? No me dijo cuándo. Y David continuó haciendo lo que tenía que hacer. ¿Cómo vivía David? Por fe. Vivía por fe. Otra persona quizás hubiera deprimido. Imagínate, te está persiguiendo un rey y te quiere matar del país que Dios te dijo que tú ibas a gobernar. Como que no tiene congruencia, ¿verdad? Pero David confiaba en Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios te dice que vivas una vida recta y justa en esta tierra, porque Él un día va a recompensar y va a dar su pago al justo y también va a dar su retribución al impío. Si tú crees las palabras de Dios, tú vas a esforzarte en esta vida por hacer lo que Dios te manda. Si tú no crees, vas a vivir como tú quieres y vas a hacer lo que tú quieres porque tú no crees en Dios. Tú no tienes fe, tú no eres cristiano, porque el cristiano es cristiano por la fe de Cristo, por la fe, pero la fe lo lleva a hacer cosas. Romanos 1:17, otro texto más. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe
vivirá. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué significa? Que Dios revela la forma en cómo Dios perdona. Revela la forma en cómo te puede perdonar, en cómo te puede llevar al cielo, a través de la fe. Pero además, ese hecho, cuando tú lo entiendes y lo crees, va a producir fe en tu vida. Dice por fe y para fe. ¿Por qué se repite 2 veces la palabra? Como que no se entiende, no está muy claro. El sentido es uno. Te lo voy a parafrasear. Porque en el Evangelio, la forma en cómo Dios perdona al ser humano se revela hasta que alguien da crédito a las palabras de Dios. Y una vez que da crédito, eso produce mayor confianza en Dios. Y eso es como un círculo virtuoso, ¿sí? Entre más cree y más confía en Cristo y más se abandona a sus manos, su fe crece. Y cuando su fe crece, eso lo faculta para hacer cada vez cosas mayores por Dios. ¿Por qué puede hacer eso por Dios? Porque cree en Él, confía. Y eso es una cuestión natural. Usted ve que David libraba a sus ovejas primero de los lobos, pero después, conforme su fe creció, él libraba a sus ovejas de los leones, ¿verdad? Y un león es mucho más fuerte que un lobo, animales salvajes que eran comunes en los desiertos de Palestina. Y después de los leones, David libraba a sus ovejas de las bocas de los osos. Y un oso es mucho más fuerte y poderoso que un león. Y después de los osos, David mataba a Goliat. ¿Sí? Eso fue una cuestión natural de crecimiento en su vida. No, David no empezó a matar Goliat cuando él se enfrentó a Goliat y ese día vino el Espíritu Santo y lo capacitó. No. Es una cuestión en la cual él va creciendo en su fe. Si tú no tienes fe para obedecer a Dios en lo primero que te pide, pues no esperas hacer algo para Dios después. No tienes fe. Tu fe no sirve porque no sirve para lo poquito. ¿Cómo servirá para lo más? No es posible. No se puede. La fe va creciendo en el hombre, ¿sí? Y cuando tú confías en Dios y ves que Él te ampara, y ves que Él te ayuda, y como la semana pasada lo vimos, ves que Él te ayuda en tus tentaciones, y ves que Él te saca adelante, y ves que Él es fiel a su palabra y que no te abandona, entonces tú tienes confianza, y dices, ahora puedo hacer más para Dios, porque ya aprendí que Dios no me va a desamparar nunca. Aunque así parezca, Él no me va a desamparar. Eso te faculta para creer. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ya que aquí estamos hablando con el justo por la fe vivirá, es lo que estoy explicando ahorita. Eso. La fe que pones en Cristo y que obtienes por experiencia, no la que obtienes por declarar como perico y repetir, no. La que viene por tu vida, por tus vivencias. Esa fe te faculta para confiar cada vez más en Cristo y hacer más cosas por Él. Y tu fe va creciendo, es inevitable. La luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz del justo. ¿Y cuál es la luz del justo? Es su vida recta, su vida justa. Juan lo dice, la luz vino entre nosotros y habitó entre nosotros. ¿Quién era la luz? Era Cristo. El que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, y lo repitió muchas veces. ¿A qué se refería Cristo? A la vida del justo por la fe. El justo por la fe vivirá. Entonces arrepentirse es muy importante, querido amigo, hermano. Pero creer todavía es más importante que arrepentirse. Porque a través de la fe vas a vivir tu arrepentimiento constantemente. Cuando dejes de creer, también te dejas de arrepentir. Porque creer es un mandamiento. Entendámoslo de esa manera. Mateo 21:32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle? Este texto es muy importante. Lo leo una vez más. Aquí está Cristo reprendiendo a los fariseos. Y dice, bueno, primero vino Juan en camino de justicia, pero no le creyeron. Dijeron, este hombre está loco. Porque lo veían ahí un nazareno, ¿verdad? Mal, no congeniaba con las costumbres de los fariseos, ricos, etcétera, etcétera. Pero no le creyeron, dice, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron.
¿Y qué implicaba creer? Bueno, lee lo que hacían los publicanos y las rameras. Lee la vida de Zaqueo. Lee la vida de María Magdalena. No siguió en el banco de los tributos y dijo, ya soy cristiano, pero aquí le sigo en mi negocio de vender cervezas, ¿verdad? No. La mujer no dijo, pues ya soy cristiano, ya creí en Cristo, pero aquí sigo prostituyéndome. No dijo eso, ¿verdad? No. Cambió su manera de vivir. Y después que vieron eso los publicanos y los fariseos y los saduceos, dice, ustedes no se arrepintieron después para creerle. ¿Qué era lo que debía convencer a los fariseos de que creyeran en Cristo? Los cambios en la vida de las personas a las cuales Él les predicó. O sea, mira, tú viste que esta era una ramera y viste que después ya no era ramera. ¿Por qué no creíste el mensaje? Solo Dios puede cambiar las vidas. Pero no creíste porque no te convenía. Porque si creías en Cristo, tienes que dejar tu egoísmo, tienes que dejar tu hipocresía, tienes que dejar tu manera de vivir y tu corazón sucio y renunciar a Él. Y no querías porque no te convenía. Y Jesús está reprendiéndolos. Y tú viste que el publicano Zaqueo y que el publicano Mateo, tú viste cómo dejaron todas sus riquezas. Y ningún hombre en este mundo que sea mundano deja las riquezas, Solamente una persona cristiana las deja de corazón por amor a Cristo. Dejó el banco de los tributos. Ser publicano era el oficio más rentable en la Palestina de los tiempos de Cristo. Nadie ganaba más que un publicano en los tiempos de Cristo. Solo el jefe de los publicanos ganaba más porque era el jefe de ellos. Y porque eran ladrones, será la verdad. Cobraban muchos impuestos, hacían cambio de las monedas, se quedaban con mucho y no daban cuenta a nadie más que a Roma. Por eso los tenían vistos como lo peor de la sociedad de los publicanos. Y Mateo dejó el trabajo de publicano. Y Zaqueo era jefe de los publicanos y dio la mitad de sus riquezas. Y aparte cuadruplicó cuando restituyó a las personas si alguno le había robado. Y cuando dijo si alguno, no era una cuestión de que quizás no, era que todos los que les robé, les voy a pagar 4 veces lo que les robé. ¿Quién hacía eso? Solo Dios. Dice, y tú viendo eso, le dice el fariseo, religioso hipócrita y vendido a tu religión, no te arrepentiste, viendo el cambio que Dios había hecho en su corazón de ellos. Y no te arrepentiste para creer, porque no te convenía arrepentirte. Porque tienes que dejar tu máscara externa y mostrarte ante Dios como lo que eres. Y no lo dejaste porque no te convenía. Preferiste seguir en tu religión, preferiste seguir en tu hipocresía, en que los demás te alabaran, ¿verdad? Y no quisiste seguir la justicia, porque eras avaro, porque los fariseos eran avaros, porque eras adúltero, divorciaban a sus esposas para casarse con las que les gustaban. Si eres un hipócrita, no creíste, porque creer es una cuestión moral. Muchos no creen en Cristo porque no les conviene creer en Cristo. No, creer es muy fácil. Los niños creen rápido porque no hay nada que les estorbe de creer en Cristo. Pero los adultos tienen muchas cosas que dejar. Y vienen entonces pero si esto, pero si aquello. En una ocasión Moody llegó de una iglesia desde la que había predicado y le preguntaron cómo le había ido. Le dijeron, muy bien, se salvaron 2.5 personas. Dice, 2 adultos y un niño se convirtieron hoy. No, dice, 2 niños y un adulto. Las vidas enteras son los niños que desde ahora van a poder servir a Cristo sin ningún obstáculo. Y la media vida es la del adulto que ya perdió media vida en el pecado, pero todavía puede darle la mitad a Cristo todavía. 2 vidas y media se convirtieron en una reunión de Moody, decía él. Por eso Jesús dijo, el que no creyere, el que no fuere como este niño, ¿verdad? Pone de ejemplo un niño, no verá el reino de Dios. Si no te despojas de todo lo que te estorba para seguir a Cristo y obedecerlo, no vas a ser cristiano nunca. El niño tiene una cualidad, nada le estorba para creer en Cristo. Nada le estorba. ¿Sí? Su vida es limpia. No tienen conocimiento del pecado. Hasta cierta edad, obviamente, ¿verdad? Quizás de los 10 años para abajo, 9 quizás. Cuando ya hay un conocimiento claro del bien y el mal. ¿No os arrepentisteis después para creerse? Entonces, ¿por qué no crees que Jesús dio su vida por ti para perdonar tus pecados? O si lo crees, ¿por qué no te salvas? Quizás no te conviene el compromiso. O tienes otros planes para ahora, ¿verdad?
O quizás tienes fe que después podrás arrepentirte y creer. Fíjate, hay gente que aplica la fe de manera mañosa. No, yo tengo fe que después me voy a poder arrepentir. ¿Y quién te dijo eso en la Biblia? En Hebreos dice, y también en el Antiguo Testamento, mientras tanto que se dice, hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. No te imagines que tendrás otro día para volverte a Cristo. Que no pase eso por tu cabeza. Dios te puede cortar la vida. Así como tú arrancas un hilito de esos que luego cuelgan las arañas. ¿Las has visto cómo luego se descuelgan las arañitas? ¿Y tú qué le haces? Le quitas el hilito y se acabó la araña. Ya la cortaste. Así es la vida del ser humano. Hoy, dice, hoy. Yo tengo fe que después me voy a arrepentir. No tengas esa fe. No, esa es la fe del diablo. Es la fe que te lleva a seguir tu vida en el pecado en lugar de darla para Cristo, que es lo mejor. Esa fe no sirve para nada. Por último, termino en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Léelo bien, que es un texto importantísimo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ya ahorita explicamos qué es creer y cómo es creer. No es decir yo creo. No. Y luego lee después. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Te lo está asegurando Dios, sino que la ira de Dios está hoy domingo 11 de septiembre, hoy está la ira de Dios sobre tu vida, porque tú estás rehusando creer en Cristo para salvar tu alma. ¿Y por qué dice rehúsa? Rehusar, la palabra rehusar quiere decir que alguien no quiere hacer algo, que dices no a algo. Rehusar quiere decir no quiero creer en Cristo. ¿Y por qué no quieres creer? Porque es una cuestión moral. Fíjate que no dice no puede, tampoco dice no sabe, no dice no quiere, rehúsa creer en el Hijo. No verá la vida, dice. No va a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Tu vida está bajo la ira de Dios. Si tú, sabiendo lo que debes hacer, no le entregas tu vida a Cristo. Porque ¿qué te ha dado el pecado? Para que le sirvas a Él. ¿En qué te ha beneficiado tus pecados? Te pregunto yo. Para que sigas sirviendo a tus pecados. ¿En qué te han ayudado? ¿Cuánto te han recompensado? ¿Qué has obtenido de ellos? Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sí, pero creer es lo que vimos hoy. Pero el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. No es incapacidad, es una cuestión moral. Usualmente es una cuestión moral, sobre todo, y hago un paréntesis, cuando la gente ya tiene mucho tiempo oyendo. Tú tienes ya, 3 meses oyendo la palabra, 4 meses quizás. Ya oíste mucho. Y aparte supongo que no te conformas con lo que cada domingo se te dice, ¿verdad? Si tú quieres de veras buscar a un Salvador, no vas a esperar a que llegue el domingo para buscar a Dios. Ahí tienes tu Biblia en tu casa, tienes libros, hay cassettes, hay 1000 cosas que puedes tú hacer para buscar a Dios. No tienes que esperarte al domingo. No confíes en los hombres, no confíes en la reunión, el local. Esto no sirve para nada, es un local. Yo soy un ser humano nada más. Dios lo puedes encontrar cuando tú tienes deseo. Nada te detiene de encontrar a Dios. Nadie ni nada te puede separar de Dios cuando tú quieres buscarlo y quieres encontrarlo. A menos que tú no quieras creer, a eso sí. Tu voluntad ni Dios mismo la quiebra, porque Él respeta tu derecho a hacer lo que tú desees. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor. Dios ha hecho todo lo posible para salvar al hombre y librarlo de su maldad. No hay nada que Dios haya podido hacer que no haya hecho para que tu vida pueda ser transformada. El único impedimento que quedaría es que tú rehusaras creer, como dice Juan 3:36, en el Hijo de Dios. Que tu conveniencia fuera no creer, porque te resultara más fácil continuar tu estilo de vida y decir que eres salvo por la fe. Pero también
también Jesús nos insta a creer en Él, a que confíes, a que abandones todo lo que te estorba y creas de la manera que Él dice que hay que creer, de la manera que hoy hemos estudiado en su palabra. Creo en ti, solo en ti, creo en ti, solo en ti, tú eres aquel a quien Abraham esperó. Tú eres aquel de quien Moisés escribió. Tú eres aquel a quien David también vio. Y hoy creo en ti, solo en ti, creo en ti, solo en ti, Jesús. Tú eres aquel a quien el mundo esperó. Tú eres aquel Cordero de Dios. Tú eres aquel que en mi vida transformó. Y hoy creo en ti, solo en ti, creo en ti, solo en ti, Jesús. Tú eres aquel, el que a Pedro perdonó. Tú eres aquel, el que a Juan abrazó. Tú eres aquel quien a Saúl lo transformó. Y hoy creo en ti, solo en ti, creo en ti, solo en ti, Jesús. Tú eres aquel a quien el mundo esperó. Tú eres aquel Cordero de Dios. Tú eres aquel que en mi vida transformó. Y hoy creo en ti, solo en ti, creo en ti, solo en ti, Jesús. Tú eres aquel, el que a Pedro perdonó. Tú eres aquel, el que a Juan abrazó. Tú eres aquel quien a Saulo transformó. Y hoy creo en ti, solo en ti, creo en ti, solo en ti, Jesús. Creer en Cristo no es difícil.
Dice: creed, confiad. Hoy hemos hablado que es una confianza sencilla, una confianza que cada día ponemos en práctica porque nos conviene ponerla. No sé que haya alguno que rehúse creer en el Hijo de Dios. Todo lo ha puesto Cristo. La mesa está servida, podríamos decir, solamente para tomar aquello que Dios nos ha dado. La justificación por Cristo, por la fe en su sangre, dice la Escritura. Dios te ha amado de tal manera que aún su Hijo unigénito no fue negado, para poder proveer el pago justo único y total por todos los pecados. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no venga a condenación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo sino para salvación, para que todo aquel que en él cree reciba la salvación y tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Del Padre al unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en él cree sea un hijo de Dios más. Tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Que tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no venga a condenación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo sino para salvación, para que todo aquel que en él cree reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Del Padre al unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en él cree sea un hijo de Dios y tenga vida eterna, tenga vida eterna,
eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Que tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, que ha dado a su Hijo Jesús, que ha dado a su Hijo Jesús. Dios ha dado a su Hijo y Él se ha ofrecido como ofrenda por el pecado, para que nadie más tenga que padecer la condenación eterna, sino que tenga vida eterna. Es tu decisión. Tú eliges creer o eliges no creer en el unigénito Hijo de Dios. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, estamos despedidos.